Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 1. El año es 1492 según el calendario del Círculo Marino. Aproximadamente 30 años antes de la guerra de Marineford. Las aguas del Mar del Norte. El sol brillaba con fuerza y una fresca brisa marina agitaba la superficie del agua. Un buque de guerra, con su imponente mástil, navegaba con paso firme por el mar. Una enorme vela, con la palabra «Justicia», en gruesas letras negras, ondeaba bajo la bandera blanca como la nieve de gaivota. Gion, mi Gion, te amo. Por favor, acepta mis sentimientos. En la cubierta del buque de guerra, un teniente comandante de la armada, con aspecto desaliñado, subió a bordo con un gesto exagerado y se arrodilló. Con ambas manos, extendió un ramo de rosas vibrantes, con los ojos llenos de sinceridad mientras contemplaba la belleza que tenía ante sí. Frente a él se encontraba una joven alta con cabello negro largo y ondulado. Sobre sus hombros colgaba la capa de teniente comandante, el uniforme de la justicia. Vestía una camiseta rosa de manga corta y, en la parte inferior, solo llevaba pantalones cortos, dejando al descubierto sus largas y claras piernas. El teniente comandante Tokikake es muy valiente. Adelante, teniente comandante Tokikake. En el instante en que Tokikake hizo su confesión pública, la cubierta estalló en aplausos. Volaron confeti, sonaron trompetas y se dispararon salvas al aire. Alguien incluso alzó una pancarta que decía, la 38ª confesión del teniente comandante Tokikake. Impulsado por los ruidosos ánimos de sus subordinados, Tokikake se vio repentinamente invadido por una abrumadora sensación de confianza. Sacudió la cabeza dramáticamente, haciendo que un mechón de pelo grasiento volara por los aires, y mostró lo que él creía que era una sonrisa irresistible y hermosa. Gion. Acepta mi amor. No hay mejor hombre que yo en este mundo. Gion. Sus labios se crisparon mientras dejaba escapar un suspiro silencioso. Tokikake, eres una buena persona, pero no estábamos hechos el uno para el otro. La cubierta quedó sumida en un silencio repentino. Las trompetas, los aplausos y los saludos de celebración cesaron de inmediato. Todos los marines se volvieron hacia Tokikake, que seguía arrodillado con el ramo en la mano, con los ojos llenos de compasión. Por primera vez, se percataron de lo desolado y derrotado que se veía al observarlo de espaldas. Al pensar en esto, no pudieron evitar emocionarse un poco. El teniente comandante Tokikake tiene una vida difícil. Ya lo ha confesado tantas veces. Suspiró. Algunos se acercaron instintivamente, dispuestos a ofrecer unas palabras de consuelo. Pero antes de que pudieran decir nada, Tokikake, que había permanecido completamente inmóvil, giró la cabeza de repente. Las lágrimas corrían por su rostro desaliñado. ¿Oíste eso? Tokikake se mordió el labio inferior, con los ojos brillando de emoción. Teniente comandante Tokikake, todos lo oímos. En serio, no hay necesidad de desanimarse. Así es, como hombre. Los marines se apresuraron a consolarlo. Gion realmente dijo que soy una buena persona. Tokikake se puso de pie de repente, con los ojos brillando de entusiasmo a pesar de las lágrimas. Su rostro se enrojeció mientras prácticamente vibraba de alegría. Por fin me reconoció. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que si sigo intentándolo, la próxima vez incluso podría aceptar salir conmigo. Los marines. Espera, ¿eso fue un cumplido? Eres una buena persona, ¿es eso realmente motivo de alegría? Intercambiaron miradas rígidas e incómodas. Tras unas cuantas señales silenciosas, todos asintieron y sonrieron en señal de acuerdo forzado. Sí, sí. Así es. Absolutamente. Lo sabía. Tokikake alzó los puños en el aire, su emoción era incontrolable. Te está poniendo a prueba mi paciencia. Gion, por fin entiendo tus buenas intenciones. Se volvió hacia ella con una amplia sonrisa. No necesitas ponerme a prueba, ¿sabes? Nos conocemos desde hace tanto tiempo. ¿Acaso no te he demostrado ya cuánto te quiero? Venga, dame un besito. Mientras hablaba, frunció los labios y se inclinó hacia ella. Estallido. Un segundo después, Tokikake salió disparado como una bala de cañón, chocando contra el mástil antes de deslizarse como un saco de patatas. Dos pequeños hilos de sangre roja brillante le corrían por la nariz, y su cuerpo se estremecía de vez en cuando. Los infantes de marina que se encontraban cerca, claramente acostumbrados a esta rutina, guardaron tranquilamente sus objetos conmemorativos y retomaron sus tareas como si nada hubiera sucedido. Una vez cesado el alboroto, Gion suspiró y se frotó las sienes. Abrió de nuevo el expediente militar que tenía en las manos. Dentro había un registro personal perteneciente a un infante de marina. Nombre, Roller Staren. Edad, 19. Origen, Mar del Norte, huérfano. Cargo, jefe de base de la sucursal 312 del Mar del Norte. Rango, capitán, cuartel general naval. Habilidades, se sospecha que la habilidad de la fruta del diablo está relacionada con la manipulación de metales, aunque se desconocen los detalles. Evaluación, muy ambicioso, actúa con decisión y sin contemplaciones, tiene una personalidad directa, ejerce una influencia significativa en el Mar del Norte. Posee un potencial notable y es un candidato idóneo para ser seleccionado para el campo de entrenamiento de oficiales. Nota, problemas graves de conducta personal. Al final del archivo, filas de registros comprimidos detallaban sus logros en la erradicación de la piratería. Adjunto al informe se encontraba una fotografía proporcionada por el Departamento de Fotografía Marina. Gion echó un vistazo casual a la imagen, con sus ojos color onix brillando levemente. El hombre de la foto tenía el pelo y los ojos negros, con rasgos llamativos y bien definidos. Su mirada era tan profunda como el cielo nocturno, y desprendía un aura indomable y rebelde. Ese tipo es muy guapo, casi lo suficientemente atractivo como para rivalizar conmigo. En ese momento, Tokikake, con el rostro aún hinchado y magullado, se inclinó para echar un vistazo.
chasqueando la lengua con admiración, comentó. ¿Así que este tal Darren es el sujeto de nuestro análisis? Hyun la miró, dándose cuenta de los 2 trozos de papel higiénico que aún tenía atascados en las fosas nasales. Apenas pudo contener el impulso de volver a golpearlo hasta dejarlo inconsciente antes de responder en un tono neutral. Según Surune, este Darren es peligroso y muy capaz. Acto seguido, frunció el ceño al desvergonzado hombre que tenía delante. Además, esta es mi misión. ¿Qué haces aquí? Tokikake sonrió, completamente imperturbable. A donde quiera que vayas, yo iré. Movió las cejas juguetonamente antes de murmurar. Pero vamos, solo es un capitán en el cuartel general. ¿Por qué el jefe de Estado Mayor, Suru, le presta tanta atención? La Suru Hyun mencionada no era una persona común, era un oficial de alto rango en el cuartel general de la Marina, una figura clave en las fuerzas de la justicia a nivel mundial. ¿Acaso las personas en las que Suru se fijó personalmente no deberían ser piratas legendarios como Barba Blanca, el León Dorado o Roger? Sin embargo, este tipo era simplemente un capitán en el cuartel general destinado en los 4 mares, aunque técnicamente tenía 2 rangos más que él. Pero eso solo ocurrió porque creció en Marineford y aún no ha tenido tiempo de acumular suficientes logros en batalla para ascender. Si empezara a asumir misiones reales, no tardaría mucho en superar fácilmente a este tipo. Hyun, sin embargo, negó con la cabeza y dijo. No, Surune debe tener sus razones para decir eso. Tokikake puso los ojos en blanco. Entonces, si descubrimos alguna irregularidad durante la investigación, ¿tomaremos alguna medida? Mientras hablaba, no pudo evitar chasquear los dedos, como si estuviera ansioso por empezar. Por alguna razón, con solo ver la foto en el archivo le dieron ganas de darle un puñetazo en la cara. No pudo explicar por qué. Pero definitivamente no fue porque el otro chico fuera más guapo que él. No, solo tenemos que presentarnos en el cuartel general, dijo Hyun mientras cerraba lentamente el archivo y dirigía su mirada hacia el mar a lo lejos. La fresca brisa marina barría las vastas aguas, haciendo que su largo cabello negro ondeara al viento. Pensó en las palabras de Suru antes de la partida, y en los rumores que había oído en el cuartel general sobre este Darren. Mar del Norte, el más caótico de los 4 mares. Mientras sus pensamientos divagaban, la silueta de una base militar fuertemente fortificada emergió lentamente de la niebla en el horizonte. Ya casi llegamos, dijo Hyun con calma. Desde la cubierta de observación del buque de guerra se podía oír el sonido de una corneta. El fuerte grito resonó sobre el agua y, poco después, se oyó a lo lejos el toque de corneta, procedente de la 321ª División de Infantería de Marina. Una señal de reconocimiento. Prepárense para atracar, ordenó Hyun a los infantes de Marina allí reunidos. El buque de guerra se aproximó gradualmente al puerto de la 321ª División de Infantería de Marina. Filas de infantes de Marina fuertemente armados se desplegaron en la costa, formando una formación militar disciplinada con una presencia imponente. Esta fuerza de infantería de Marina del Mar del Norte tiene un aspecto diferente, murmuró Tokikake, frotándose la barbilla mientras observaba a los infantes de Marina asignados a la 321ª División. Aunque se trataba de la rama más grande y poderosa del Mar del Norte, los marines de los 4 mares eran conocidos por su baja calidad en general. En comparación con el cuartel general, la diferencia era bien conocida e innegable. Pero algo aquí parecía extraño. Tokikake observó que estos infantes de Marina se comportaban con una postura firme y decidida. Sus miradas eran resueltas, sus movimientos disciplinados y su equipo, pistolas y sables, de la más alta calidad. A juzgar únicamente por su comportamiento, no eran menos competentes que las tropas de élite del cuartel general. Algo no está bien. ¿Acaso ese tipo, Darren, entrenó de alguna manera a los marines del Mar del Norte hasta ese nivel? Hyun y Tokikake intercambiaron miradas, ambos percibiendo la misma duda en los ojos del otro. Saludo. Un joven mayor de la Marina, probablemente de unos 20 años, dio un paso al frente desde la formación, con su gorra militar perfectamente colocada sobre la cabeza. A su orden, toda la unidad en el puerto saludó al unísono. Hyun y Tokikake devolvieron el gesto antes de desembarcar del buque de guerra. Teniente comandante Momonga, es un placer conocerle, dijo Hyun, extendiendo la mano mientras observaba con más detenimiento al hombre que tenía delante. Tenía el pelo morado oscuro, una expresión severa y penetrante, y una presencia fuerte e inquebrantable. Mientras lo observaba, le vinieron a la mente detalles relevantes de sus informes de inteligencia. Momonga. Teniente comandante y subcomandante de la base de la 321ª División de Infantería de Marina. Y lo más importante, era la mano derecha de Roller Starring. Momonga estrechó la mano de Hyun con firmeza y habló con voz grave. Bienvenidos a nuestra base, Teniente Comandante Hyun, Teniente Comandante Tokikake. Aunque tenían el mismo rango, Hyun y Tokikake provenían del cuartel general de la Marina, representando su autoridad. Naturalmente, se requería cierto grado de respeto. Todos somos compañeros, no hay necesidad de tanta formalidad, dijo Hyun con una sonrisa cortés, aunque sus penetrantes ojos escudriñaban el lugar. ¿Dónde está el capitán Darren? Por un breve instante, la expresión de Momonga se endureció. Dudó, casi tropezando con sus palabras. El capitán Darren sigue ocupado. ¿Ocupado? Hyun frunció el ceño y de repente se percató de un barco oficial ricamente decorado que estaba atracado en el otro extremo del puerto. Brillantes y coloridas cintas adornaban su casco, y la bandera de un reino ondeaba en su mástil. ¿Esto es, una nave oficial del reino de Igis? Al reconocer el emblema en la nave, la expresión de Hyun se volvió fría. Recordaba los rumores que había oído sobre Darren en el cuartel general. Apretó ligeramente la mandíbula. El lujoso diseño del barco tenía un toque claramente femenino, lo que significa que su dueña probablemente era una mujer. Podría ser. Una oleada de irritación la invadió. Sin decir nada más, pasó rápidamente junto a Momonga con los dientes apretados, dirigiéndose directamente a la residencia del comandante de la base. Su mente estaba repleta de todos los rumores que había oído sobre el estilo de vida corrupto, depravado y mujeriego de Roller Starring.
Capítulo 2. Darren abrió los ojos lentamente. Su nariz puntiaguda, ojos hundidos, cejas finas y alargadas como espadas, y cabello negro corto y ligeramente despeinado le conferían un aire de presencia inconfundible. Se levantó de la cama, con el torso desnudo y cubierto de cicatrices toscas. Su complexión musculosa, definida pero algo tosca, desprendía un aura salvaje e indómita. En resumen, era muy guapo. Miró a la mujer que aún dormía a su lado y soltó una risita. Una noble del reino de Yadis, ¿eh? Vaya, vaya, qué experiencia tan maravillosa. Negando con la cabeza, Darren cogió despreocupadamente el periódico recién impreso y, por costumbre, empezó a hojearlo. El destructor mundial Burn the World hunde un barco oficial del gobierno mundial. Los dragones celestiales están furiosos. Se ha ofrecido una recompensa de 200 millones de Belly. Los piratas mundiales podrían convertirse en la mayor amenaza para el gobierno. El gran pirata Roger ha zarpado de nuevo. Visto por última vez en el más débil de los 4 mares, el Mar del Este. El gran pirata Siki, el León Dorado, está reuniendo fuerzas en el Nuevo Mundo, intentando formar la flota pirata más grande del mundo. Se desata una batalla entre Kaido y Charlotte Linlin en el Nuevo Mundo, donde una pequeña isla entera ha sido borrada del mapa. Los ojos de Darren se entrecerraron ligeramente mientras hojeaba la serie de titulares impactantes. ¿Qué momento tan emocionante estamos viviendo? Dobló lentamente el periódico, dio un sorbo a su whisky y encendió un cigarro caro, cuya envoltura dorada repujada brillaba a la luz. El intenso sabor del tabaco le quemaba la garganta, provocándole una sensación intensa y vigorizante que recorría su cuerpo y agudizaba sus pensamientos. Sí, Darren era un cambiaformas. Pero a diferencia de la mayoría, él no poseía un sistema de elegido ni poderosas habilidades para hacer trampa. Su única ventaja era una mayor conciencia y control sobre su propio cuerpo, algo que provenía de la fusión de su alma con esta nueva existencia. Llevaba 5 años en este mundo infestado de piratas y había luchado mucho para alcanzar su posición actual. El Mar del Norte, aunque fuera de la Grand Line, era el más caótico, implacable y corrupto de los 4 mares. Carecía de la paz del llamado Mar Débil, el Mar Oriental. Carecía de la prosperidad económica del Mar Occidental, con su fuerte presencia comercial. Carecía de la relativa estabilidad del escasamente poblado Mar del Sur. En cambio, el territorio estaba plagado de constantes disputas territoriales entre grupos mafiosos, brutales conflictos entre facciones clandestinas, interminables enfrentamientos entre reinos y una actividad pirata desenfrenada. Todo esto convertía el Mar del Norte en una pesadilla para los marines. Y en este mundo duro e implacable, Darren adoptó una actitud igualmente desinhibida ante la vida. Después de todo, era el año 1492 del calendario del Círculo Marítimo. Era una época en la que el mundo aún se recuperaba de las consecuencias del incidente del Valle de Dios, un tiempo en que el orden mundial pendía de un hilo al borde del caos. Roger aún no había completado su gran viaje ni reclamado el título de rey de los piratas. El León Dorado aún no había desafiado a Marineford ni había sacrificado su dignidad. Barba Blanca seguía surcando los mares, reuniendo a sus hijos, con su cabello dorado, como una corona, aún espeso e indomable. Kaido aún no se había convertido en el temible Kaido de las bestias y seguía provocando obstinadamente peleas con los marines, aparentemente con la intención de suicidarse. Charlotte Linlin aún no se había transformado en la monstruosa Big Mom, semejante a una fortaleza andante de carne. Todavía estaba en la flor de la vida, surcando los mares en busca de hombres fuertes que engendraran a sus hijos. Shanks era solo un aprendiz. Baggy aún no había alcanzado la fama. Y Monkey D. Luffy, el futuro rey de los piratas, ni siquiera había nacido. Este era un mundo sin el equilibrio de los 4 emperadores. Un mundo sin los 7 Shichibukai. Un mundo donde solo reinaban el caos y el derramamiento de sangre. En aquella época sin ley e infestada de piratas, donde incluso unirse a la infantería de marina no garantizaba la supervivencia. Ser infante de marina seguía siendo una profesión en la que la cabeza nunca estaba firmemente sujeta a los hombros. El propio Darren no se hacía ilusiones. Podía morir en batalla en cualquier momento. ¿Por qué no iba a vivir la vida al máximo? Le habían dado una segunda oportunidad, y no pensaba desaprovecharla. Incluso como marine, se negaba a vivir una vida miserable. Bebía los mejores licores, fumaba los puros más fuertes y se acostaba con las mujeres más bellas. Esa era su filosofía. Corrupción, degeneración, ¿a quién le importaba? No era un pirata. No necesitaba una buena reputación. Además, en la infantería de marina del Mar del Norte, los ascensos nunca se basaban en la moralidad. Bastaba con fijarse en sus antiguos superiores, Borsalino y Sakazuki. Ambos procedían del Mar del Norte. Ninguno de los dos gozaba de una reputación especialmente buena. Pero, ¿dónde estaban ahora? Habían ascendido hasta los rangos del cuartel general de la Armada. Graduados del campo de entrenamiento de oficiales, ¿y ahora? Estaban ascendiendo en el escalafón militar, considerados por muchos como los futuros almirantes de la Armada. Por supuesto, todo esto no significaba que Darren se relajara en lo que respecta a la fuerza. De hecho, mantenía los mismos altos estándares que tenía al elegir mujeres, riguroso e inflexible. Con ese pensamiento, ajustó su respiración, concentrando su mente mientras se sumergía en un profundo estado de conciencia. La fusión de sus almas les otorgó una extraña e innata habilidad, un nivel de control sobre su propio cuerpo casi sobrenatural, mucho más allá de los límites de un ser humano común. En los últimos años, ha perfeccionado gradualmente esta habilidad. Para cuantificarla, creó un sistema de atributos personales, midiendo su progreso mediante una escala numérica basada en comparaciones con las figuras más destacadas que había conocido. Era un concepto absurdo. Pero, por otro lado, la transmigración también era eso. Y si él podía aceptar eso, no era tan difícil de creer. Resistencia, 58.103. Fuerza, 53.831. Velocidad, 57.539. Frota, 71.345.
La resistencia representa la defensa, la vitalidad y la capacidad de resistencia del cuerpo. La fuerza se refiere a la fuerza pura de los brazos, la potencia física general y la fuerza explosiva. La velocidad mide la rapidez del movimiento y las ráfagas de velocidad de corto alcance. En cuanto a la fruta, refleja su dominio sobre la habilidad de su Akuma no Mi. Estas cifras se basan en puntos de referencia específicos, con un valor total fijado en 100. Por ejemplo, en términos de resistencia, el parámetro es, naturalmente, la criatura más fuerte de la tierra, el mar y el aire, Kaido de las bestias. Dada la monstruosa resistencia de Kaido, que requiere incluso un Haki avanzado para dañarlo, Darren estimó su resistencia en torno al 90%. Mi resistencia aumentó en 0,03. Darren palpó su cuerpo con delicadeza, mientras una sonrisa irónica se dibujaba en la comisura de sus labios. Su pequeño experimento finalmente se confirmó. Tras la campaña de 2 horas de anoche, se despertó sintiéndose completamente renovado y su resistencia había mejorado notablemente. Eso tenía sentido. Según los conocimientos fisiológicos que tenía antes de la transmigración, el ejercicio moderado aumenta los niveles de testosterona, libera grandes cantidades de dopamina y promueve el crecimiento muscular. Un incremento de 0,03 puede parecer insignificante, pero las pequeñas ganancias se acumulan con el tiempo. Incluso la más mínima ventaja seguía siendo una ventaja. Sí, eso es lo que Darren pasó años descubriendo, la forma más eficaz de usar su don. Gracias a su precisa percepción de su propio cuerpo, que funcionaba casi como un sistema de retroalimentación de datos en tiempo real, pudo determinar los métodos de entrenamiento más eficientes para superar sus límites y volverse cada vez más fuerte. En ese momento, un brillante destello de espada atravesó la puerta. Entró una figura alta e imponente, con el pelo largo y negro, su expresión era fría como el hielo, y todo su ser irradiaba furia. Capitán Darren, usted es un oficial de la Marina, pero ¿se atreve a hacer algo tan vergonzoso en una base naval? Esto es absolutamente indignante. Hyun, blandiendo una espada con empuñadura dorada, miró a la mujer en la cama, que temblaba bajo las sábanas presa del terror. Sus ojos ardían de rabia cuando ella pronunció algo que dejó a Tokikake completamente desconcertado. Esa mujer es la esposa del gobernador del reino de Yadis. Aviso. Una breve nota para los lectores. Esta historia abarca un extenso periodo de tiempo, comenzando en la época de Roger y culminando en la guerra de Marineford. Dado que los acontecimientos iniciales tienen lugar mucho antes de la trama principal, muchos de los personajes aún son jóvenes. Todavía no han adquirido mucha experiencia, y sus ideas e ideologías no están completamente desarrolladas en las personas que reconocemos de la obra original. En esta historia, verás a un joven y ambicioso dragón. Un Hyun que aún defiende la justicia pura. Un Tokikake ingenuo y despistado. Un Aokiji que todavía cree firmemente en la justicia absoluta. Un cocodrilo con grandes ambiciones. Pero no se preocupen, desarrollaré cada personaje con esmero. Con el tiempo, crecerán y evolucionarán, convirtiéndose gradualmente en los personajes que conocemos de la historia original. Capítulo 3. Que esta es la esposa del gobernador del reino de Yadis. En cuanto pronunció esas palabras, el rostro de Hyun se enrojeció, mezclado con ira y vergüenza. Ese desgraciado de Darren hizo algo realmente indecente en una base naval. Para alguien como Hyun, que creció en el cuartel general y fue educado bajo la doctrina de la justicia purificadora del oficial Zuru, esto fue absolutamente inaceptable. Principalmente porque su viaje desde la sede central no fue solo una visita de cortesía, sino que estaba allí para realizar inspecciones y supervisar. Si esta noticia se filtrara, la reputación de los marines quedaría seriamente dañada. Por no hablar del escándalo político que esto podría provocar. Darren, ese bastardo. Que es una vergüenza para la justicia, un auténtico sinvergüenza. Pero, para su sorpresa, Darren, el mismísimo artífice de todo, parecía completamente imperturbable. Con una sonrisa carismática en el rostro, se puso de pie lentamente. Así que son el teniente comandante Hyun y el teniente comandante Tokikake. Han recorrido un largo camino desde Marineford. Debe haber sido agotador. Dio un mordisco a un cigarro con indiferencia y extendió la mano. Bienvenidos a la sucursal 321 de Mar do Norte. Hyun lo miró fríamente, sin hacer ningún gesto para estrecharle la mano. A Darren no pareció importarle. Simplemente se encogió de hombros, cogió otro cigarro y se lo ofreció al curioso Tokikake que estaba a su lado. Teniente comandante Tokikake, he oído hablar mucho de usted. Los ojos de Tokikake se iluminaron al ver el cigarro. Su intrincado diseño lo identificaba claramente como una marca de lujo, del tipo reservado para la nobleza. Instintivamente, extendió la mano para tomarla, pero se quedó paralizado al ver la mirada ardiente de Hyun. Con torpeza, retiró la mano. Oye, Darren. ¿Esa mujer es realmente la esposa del gobernador del reino de Yadis? Tokikake bajó la voz y susurró la pregunta. Darren solo sonrió y no dijo nada. Tokikake respiró hondo. Maldito seas. Maldijo en silencio. Vio el rostro de Lady Marjay, maduro, atractivo, todavía lleno de encanto, ¿y este tipo logró aprovecharse de todo eso? Maldita sea. Era claramente más guapo, ¿por qué no tuvo tanta suerte? Y, sobre todo, era la esposa del gobernador. Solo ese estatus. Solo pensarlo ya era emocionante. Ejem. Apretando los dientes, Tokikake murmuró, Capitán Darren, esto no es muy apropiado, ¿verdad? Su tono denotaba claramente un rastro de celos. Hyun le dirigió una mirada furiosa antes de volverse y hacer una profunda reverencia a la mujer que aún permanecía oculta bajo las sábanas. Mis más sinceras disculpas, Lady Marjay. Esto es un error por parte de la Marina. Soy Hyun, inspector del cuartel general de la Infantería de Marina. Tengan la seguridad de que investigaremos a fondo la mala conducta del capitán Darren y actuaremos con severidad. Mientras hablaba, Hyun juró en silencio informar de todo al cuartel general, no había lugar en la Marina para alguien como Darren.
En ese instante, Lady Marjorie asomó tímidamente la cabeza por debajo de las sábanas. Sus encantadores ojos se posaron en Darren, que fumaba tranquilamente su cigarro, y un toque de timidez brilló en su mirada. Con voz suave, casi susurrante, dijo, Teniente comandante Gion, en realidad, estaba dispuesta. Me cae muy bien el capitán Darren. Gion se congeló. Tokikake estaba perplejo. Pensaban que Darren había utilizado su posición o poder para coaccionar a Lady Marjorie a hacer esto. Pero ahora, ¿resulta que ella era una participante voluntaria? Te espera un minuto. Sus mentes se dirigieron de inmediato al barco oficial atracado en el puerto. Esto fue entregado para llevar. Bueno, oficiales de la sede central, no interrumpiremos más el descanso de esta encantadora dama, dijo Darren con una sonrisa. Se puso un nuevo uniforme militar, se echó una amplia capa sobre los hombros y señaló con la cabeza hacia la puerta. Vayamos a la oficina para tratar asuntos oficiales. Por aquí, por favor. Sucursal 321, oficina del comandante de la base. Un enorme cartel colgaba de las paredes grises, con la palabra justicia estampada en trazos gruesos y anchos. Darren estaba cómodamente sentado en la silla del comandante, encendiendo un cigarro mientras hablaba. Teniente comandante Gion, teniente comandante Tokikake, denme buenas noticias. ¿Ha llegado mi nombramiento? Mientras hablaba, observó con indiferencia a los dos que estaban de pie frente a él. Era la primera vez que veía a esos dos futuros candidatos a almirante desde que llegaron a este mundo. Gion era alta, de piernas largas y esbeltas, sin exceso de grasa. Su cabello negro estaba recogido en una coleta alta, y lucía la amplia capa de los marines con aire de seguridad. Sus ojos oscuros y brillantes resplandecían con intensidad, y el lunar cerca de sus labios le añadía un sutil encanto. Su aspecto era diferente al de su contraparte del anime. En esta etapa, Gion tenía solo 18 o 19 años, todavía joven y un poco inexperta, pero ya irradiaba un encanto incipiente. En cuanto a Tokikake, bueno, parecía grosero. Allí estaba, de pie, con un cigarrillo en la boca, las manos en los bolsillos y la mirada fija en los puros sobre la mesa. Apenas tenía 20 y tantos años, pero aún desprendía el cansancio vital de alguien de 40 y tantos, un hombre que había envejecido rápidamente. Ambos eran ejemplos clásicos de jóvenes oficiales nacidos en familias militares de élite. Darren no pudo evitar sentir una punzada de emoción. Los orígenes de Tokikake eran relativamente humildes. Pero Gion se parecía muchísimo a ella. Su talento era impresionante en sí mismo, pero su linaje era aún más escandaloso. El vicealmirante Tsuru, jefe de Estado Mayor del cuartel general de la Marina, la trataba como a una hermana menor, e incluso el almirante Sengoku la protegía personalmente. Prácticamente fue criada por los altos mandos, bendecida por su nacimiento, su habilidad y su apoyo. Incluso al autodenominado marine más fuerte, el legendario héroe Garp, ella lo llamaba Garp-chan. Se dice que las comparaciones engendran resentimiento, y Darren comprendió por qué. Él tuvo dificultades para ascender al rango de capitán, mientras que Gion comenzó su primera misión como teniente comandante. Y era evidente, esta supuesta misión para Gion y Tokikake no era más que una forma de mejorar su currículum. En cuanto terminara su periodo de servicio, en unos meses, regresarían al cuartel general con credenciales brillantes e irían directamente al programa de entrenamiento de oficiales de élite del Zephyr. Desde allí, tendrían el camino despejado hacia el liderazgo central de los marines. La envidia era natural. Aún así, era evidente que eran jóvenes, llenos de esa singular combinación de orgullo e ingenuidad que acompaña a la juventud. Todo es perfectamente normal. Al oír la pregunta de Darren, Gion, aún visiblemente molesto, resopló y cogió un documento oficial. Enhorabuena, capitán Darren. A partir de este momento, usted es el oficial de mayor rango que supervisa todas las operaciones de la Armada en el Mar del Norte. Darren recogió la carta de nombramiento y la examinó. Carta de nombramiento. Con efecto inmediato, el capitán Rollers Darren, de la 321ª División del Mar del Norte, queda nombrado comandante supremo de las Fuerzas de Infantería de Marina del Mar del Norte. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Este documento no cambió nada exactamente, él ya tenía el control de las fuerzas navales del Mar del Norte, pero aún así, ¿quién podría negarse a un título superior, especialmente uno que lo hacía todo más fácil? Aparte de Garp, ¿quién más despreciaría esa calificación? Gracias por vuestro esfuerzo, dijo, sonriendo mientras levantaba la vista. ¿Cuánto tiempo vais a permanecer vosotros dos en el Mar del Norte? Gion respondió fríamente, de 3 a 6 meses, dependiendo de cuánto dure la auditoría. Capitán Darren, por razones de confidencialidad, las identidades del teniente comandante Tokikake y la mía, así como las de nuestro equipo de inspección, permanecerán en secreto durante esta misión. Oficialmente, somos sus ayudantes. Darren asintió con una sonrisa. No hay problema, Gion. Cuento contigo. En aquel entonces, la Academia Naval aún no tenía la envergadura que alcanzaría algún día. En cambio, se seleccionaban candidatos de élite de Grand Line y Force Eas y se los integraba en un modelo de campo de entrenamiento, sin un reclutamiento directo desde la base. En consecuencia, el proceso de selección de oficiales fue riguroso y el sistema de auditoría resultó esencial. Superar la auditoría le permitiría ingresar al campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general, donde entrenaría bajo el mando del exalmirante Zephyr de los Puños Negros, aprendiendo Rokusiki del cuerpo de marines, y posiblemente incluso Aki, para convertirse en una verdadera potencia. Gracias a este tipo de experiencia, pudo acumular el capital político necesario para ascender en las filas del cuerpo de marines. Entonces Darren se dirigió a Tokikake y le ofreció un cigarro. Bueno, Tokikake, yo también tengo muchas ganas de trabajar contigo. Tokikake contempló el cigarro especial con sus detalles dorados. Ni siquiera en el cuartel general había tenido la oportunidad de fumar algo tan sofisticado. De repente, el cigarrillo en su boca le pareció basura insípida. Gion. Él la miró con esperanza. Gion puso los ojos en blanco y suspiró. De acuerdo, adelante. Legal.
Tokikake encendió su cigarro sin dudarlo, dando una calada con una sonrisa de satisfacción. En ese instante, la voz de Gion cortó el aire, fría y penetrante. Así que, Capitán Darren, todavía nos debe una explicación por lo que sucedió antes. Aunque Lady Marjay hubiera estado dispuesta, sus acciones repercuten negativamente en la reputación y la disciplina de los marines. Sin mencionar que, como esposa del gobernador del reino de Yadis, su estatus convierte esto en una potencial crisis diplomática. Tokikake aguzó la mirada. Se inclinó hacia adelante, disfrutando claramente del espectáculo, con los ojos fijos en Darren. J.E. Veamos cómo sales de esta. Conocía a Gion desde hacía años y sabía exactamente cómo era ella. Con la doctrina de la justicia purificadora inculcada por el oficial Zuru, Gion no toleraba ni una sola partícula de suciedad. Eres tan engreído. Te crees la gran cosa. Fumando los mejores puros. Bueno, para ser justos, ese cigarro estaba realmente muy bueno. Darren la miró con inocente sorpresa. Gion, ¿de verdad tengo que explicarlo? ¿No es obvio? Esto es servicio público, cooperación militar civil. Tos, tos. Tokikake casi se atraganta a mitad de una calada y se le puso la cara roja. Levantó la vista, atónito. ¿Servicio público? ¿Cooperación militar civil? Eso, ¿realmente parecía razonable? ¿Por qué no se me ocurrió antes una excusa tan perfecta, digo, una razón tan buena? Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 4. Darren. La voz de Gion temblaba de furia mientras miraba fijamente al nuevo almirante del Mar del Norte, sentado con aire despreocupado, con las piernas cruzadas y una mirada desdeñosa. Sus dientes apretados casi se rompieron de ira, y su pecho subía y bajaba bruscamente. Antes de llegar al Mar del Norte, ya había oído muchos rumores desagradables sobre ese hombre. Se había preparado mentalmente para lo peor. Pero ni en sus sueños más descabellados habría podido imaginar que un oficial de la Marina supuestamente justo pudiera caer tan bajo. Este comportamiento vulgar, indecente y absolutamente repugnante, y encima tuvo la audacia de llamarlo cuidado del pueblo y cooperación militar civil. Gion se dio cuenta de que ya no podía volver a ver esas palabras, antes tan alentadoras, de la misma manera. Lo que hiciste no solo empaña tu imagen, sino que también avergüenza a toda la armada. ¡Qué vergüenza! Para reforzar su argumento, se giró bruscamente hacia Tokikake. ¿Me equivoco, Tokikake? Nunca imaginé que el cuidado de las personas pudiera llegar tan lejos. En serio, brillante. Ah, sí, Gion, tienes toda la razón. Tokikake, que había estado murmurando para sí mismo, aturdido, recuperó la conciencia de repente. Su mirada perdida se tornó firme con fingida rectitud mientras golpeaba la mesa y miraba fijamente a Darren. Así es. Darren, eres una vergüenza para los marines. Darren lo miró con una leve sonrisa irónica. Así que, señor teniente comandante Tokikake, ¿está diciendo que no le gustaría? Por supuesto, espera, no. Quiero decir, por supuesto que me importan las personas. Tokikake puso el cuello rígido y su rostro se enrojeció intensamente. Darren soltó una risita y exhaló una nube de humo que se enroscó como un dragón, mientras sus ojos volvían al rostro furioso, pero increíblemente adorable, de Gion. Fue mutuo, dijo lentamente. Lady Marjay estaba contenta, yo estaba contento. Es una situación en la que todos ganamos. Ganar, ni hablar. Gion no soportaba ese tipo de lógica retorcida. Apretando los dientes, replicó. Pero al gobernador del reino de Yadis no le haría ninguna gracia. Si se entera, te das cuenta de las consecuencias políticas que eso podría acarrear. ¿Quién dijo que el gobernador Tyrell no estaría contento? Dijo Darren de repente con una sonrisa. Gion se quedó paralizado y, como si se hubiera dado cuenta de algo, permaneció allí en silencio, atónito. La boca de Tokikake se abrió ligeramente, su rostro permanecía inexpresivo. Un pensamiento imposible les vino a la mente a ambos al mismo tiempo. De ninguna manera, podría ser. Darren tiró tranquilamente la ceniza del cigarro y siguió su camino. Además, este tipo de cosas no son para tanto. No estoy ocultando nada. Si ustedes dos lo saben, entonces obviamente la sede central también lo sabe. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué nadie en la sede central intentó acusarme? Se puso de pie lentamente, apoyando una mano grande contra la mesa de conferencias mientras se inclinaba ligeramente hacia adelante, su postura irradiaba dominio. De él comenzó a emanar una aura fría y opresiva, silenciosa, autoritaria e intimidante. Cuando la sonrisa de Darren se desvaneció, tanto Gion como Tokikake, por razones que no podían explicar, sintieron de repente un rastro de miedo que les subía al corazón. Darren miró a los dos infantes de marina de segunda generación en el cuartel general y dijo con calma. Porque obtengo resultados. Además, ¿la reputación de los demás oficiales de la marina es realmente tan intachable? En el momento en que dijo eso, Gion y Tokikake guardaron silencio. Pensaron en el vicealmirante Garp, durmiendo hasta tarde, hurgándose la nariz sin ninguna preocupación. Desde las divagaciones del almirante Sengoku mientras hablaba con cabras. Y de los dos monstruos de la generación más joven, Sakazuki y Borsalino. Uno de ellos derrotaba a los piratas utilizando métodos brutales y despiadados, sin dudar jamás en sacrificar civiles si ello significaba completar una misión. El otro, bueno, todo lo que vio fue tan aterrador, dijo con ese tono espeluznante y sarcástico. Tras reflexionar un poco más, no podía negarlo, quizás la imagen del marine no era tan perfecta después de todo. No. Eso no está bien. Gion se recompuso de repente. No podía permitir que ese tipo tergiversara las cosas de esa manera. Pero en cuanto abrió la boca para hablar, Darren hizo un gesto con la mano y la interrumpió. Bueno, chicos. Ha llegado la hora de mi entrenamiento. Si les interesa, síganme. Los estaré esperando en el campo de entrenamiento. Y si tienen alguna queja sobre mi forma de trabajar, estaré encantado de entrenar con la élite en el cuartel general.
Apagó su cigarro, le arrojó una caja nueva de puros a Tokikake y salió de la oficina del comandante de la base. La puerta se cerró lentamente tras él. Gion y Tokikake permanecieron en silencio y atónitos durante un largo rato antes de que Gion despertara. Ese bastardo. No me creo ni una sola palabra de esa lógica retorcida. Apretó los dientes, agarró un dendenmusi militar y llamó al cuartel general. Gion, ¿qué estás? Preguntó Tokikake, intentando disimular la caja de puros. Voy a denunciar el comportamiento de Daren a la sede central. Los ojos de Gion estaban fijos en el dendenmusi mientras este emitía su familiar sonido buru buru. Luego se conectó la línea. Buru. Ja ja ja. Gion-chan, ¿has llegado al Mar del Norte? ¿Cómo es el ambiente allí? Una risa cálida resonó, y el dendenmusi imitó el rostro del almirante Sengoku del cuartel general de la Marina, gorra de cola de gaviota, gafas redondas de montura negra y todo lo demás. Me presento, soy el almirante Sengoku. He llegado a la sucursal 321. Gion dijo con severidad y metódicamente. Sin embargo, durante la inspección, descubrí un grave problema con la conducta personal del capitán Daren, un problema que podría dañar la reputación de los marines e incluso provocar un incidente político. En su voz se percibía una furia apenas contenida. Ah. La voz confusa de Sengoku se escuchó a través del receptor. ¿Cuál es el problema? Si no recuerdo mal, ese chico, Daren, es bastante capaz. Bastante capaz. Quizás la anterior declaración de Daren sobre cuidar de la gente aún estaba fresca en su mente, pero Gion no podía quitarse de encima la extraña sensación que le producían esas palabras. Abrió la boca, con las mejillas enrojecidas, mientras tartamudeaba. Él. La situación era demasiado embarazosa, no podía decirlo en voz alta. Tokikake extendió la mano y agarró al dendenmusi, diciendo con enojo. Se acostó con la esposa del gobernador del reino de Yadis. Sengoku. En el cuartel general de la Infantería de Marina, Marineford. Oficina del almirante. Sengoku miró fijamente a dendenmusi, observando cómo Tokikake se quejaba con justa indignación. Almirante Sengoku, sugiero encarecidamente que revoquemos el nombramiento de Daren y lo investiguemos. Es la esposa del gobernador, por Dios. Sigue llena de encanto y deslumbrante. El rostro de Sengoku se contrajo. De acuerdo, claro, podemos hablar de despedirlo. Pero, ¿por qué sigues hablando de la belleza de Lady Marjorie? Así que de eso se trata todo, murmuró Sengoku. Gion y Tokikake se quedaron paralizados. ¿Eso es todo? Almirante Sengoku, su actitud. Dijo Gion con clara insatisfacción. Sengoku se rascó la cabeza. Gion, hay cosas que no sabes. Ese mocoso de Daren tiene muchos problemas. Tu hermana Zuru y yo lo sabemos muy bien. Respecto al tema que usted plantea, no es la primera vez. Por parte de Zuru, el Departamento de Administración e Inspección de la Marina, tienen montones de quejas e informes sobre Daren. Apilados hasta el techo. Tokikake se puso rígido, temblando visiblemente. Así que ese bastardo de Daren se encargó de muchas otras damas nobles como Marjorie. ¿Cuántas veces ha participado en la cooperación militar civil? Bestia. Dio unas cuantas caladas profundas a su cigarrillo. Gion quedó igualmente atónito. ¿Y entonces, por qué lo ascendieron al puesto más alto en el Mar del Norte? Si lo dejamos actuar libremente, todo el mar se convertirá en un desastre. Sengoku suspiró para sí mismo, Gion aún era demasiado joven, demasiado idealista. Sonrió con resignación y dijo con sencillez. Su presencia está justificada. Si Daren puede estabilizar esa región caótica, hay una razón para ello. Gion frunció el ceño, poco convencido. Pero, almirante Sengoku, ¿qué hay de nuestros prodigios en el cuartel general, los contraalmirantes Borsalino y Sakazuki? ¿Acaso no sirvieron ambos en el Mar del Norte? ¿Estás diciendo que el gobierno de Daren era mejor que el de ellos? Apenas podía creerlo. Borsalino y Sakazuki eran figuras clave en el cuartel general de la Marina, ya reconocidos como futuros almirantes. Sengoku apretó los labios. Su expresión se ensombreció mientras suspiraba de nuevo. Gion, todavía no entiendes del todo a esos dos. Durante su estancia en el Mar del Norte, a menos que recibiera órdenes directas del cuartel general, Borsalino apenas movía un dedo. La piratería se volvió tan grave que el cuartel general no pudo soportarlo más y finalmente lo trasladó. ¿Y qué hay del contraalmirante Sakazuki? Preguntó Gion, sorprendido pero aún escéptico. Sengoku dejó escapar otro suspiro. Sakazuki, ¿por qué crees que lo rescataron del Mar del Norte? Ese tipo ignoró las sensibilidades políticas entre los reinos, despreció las bajas civiles y usó la fuerza extrema contra cada pirata que encontró. Dejó ciudades y países enteros en ruinas. Finalmente, más de 10 naciones aliadas se quejaron y presionaron conjuntamente al cuartel general. Por lo tanto, no tuvimos más remedio que trasladarlo. Gion. Tokikake. Sengoku se pellizcó la punta de la nariz y dijo. En resumen, tanto Sakazuki como Borsalino expresaron su apoyo a este ascenso. Daren se ganó su reconocimiento. Eso por sí solo demuestra su habilidad y capacidad. Luego, con un tono cargado de significado, añadió. Estúdialo con atención. Capítulo 5. La llamada de dendenmusi fue interrumpida. En la espaciosa oficina del comandante de la base, los jóvenes e inexpertos Gion y Tokikake permanecieron sentados en un silencio atónito, mirándose fijamente durante un largo rato sin pronunciar palabra. Habiendo crecido en el cuartel general de la Marina, recibido mucha atención y sido educados con los ideales de justicia más ortodoxos. Simplemente no podían comprender cómo alguien tan corrupto y depravado como Daren podía recibir tantos elogios del almirante Sengoku, el hombre al que veneraban. Aún más difícil de creer era que los dos prodigiosos y orgullosos monstruos, Sakazuki y Borsalino, hubieran expresado, sin que nadie se lo pidiera, su aprobación de la fuerza y los métodos de Daren. ¿Y estos dos?
Sus personalidades, principios y formas de hacer las cosas no podrían ser más diferentes, incluso completamente opuestos. Esto, ¿cómo es posible? Hyun se quedó sentada, aturdida, murmurando para sí misma, con la mirada perdida. Todo lo que ha ocurrido desde su llegada al Mar del Norte ha supuesto un duro golpe para su visión del mundo pura e inocente. Hacer clic. El sonido seco de un encendedor al abrirse interrumpió sus pensamientos. Tokikake. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás fumando sus puros? Hyun giró la cabeza y vio a Tokikake encendiendo un cigarro. Su furia se desbordó. Tokikake se estremeció. Al ver la mirada gélida de Hyun, tartamudeó. ¿No nos dijo el almirante Sengoku que aprendiéramos de Daren? Hyun. Te dijo que aprendieras de él, que no adoptaras sus malos hábitos, fumar, beber y ser mujeriego. Hyun replicó, rechinando los dientes de ira. Tokikake guardó rápidamente su cigarro, murmurando en voz baja. No lo sé. Supongo que esas cosas no son tan malas. Fumar, beber y ligar con chicas no significa que no puedas ser un buen marine. ¿Qué acabas de decir? Te dije que tenías toda la razón, Hyun. No. No puedo aceptarlo. Hyun se puso de pie de repente, con una ardiente determinación que iluminaba sus ojos claros. Apretó los puños con fuerza. La justicia debe permanecer pura. No puede ser contaminada por la inmundicia. Tengo que quedarme y arreglar a ese bastardo de Daren. Ayúdalo a volver al buen camino. No puedo permitir que este tipo de justicia, corrupta y distorsionada, manche la reputación de los marines del Mar del Norte. Tokikake, al verla arder de determinación, solo pudo cubrirse el rostro en silencio. Aunque, en su interior, sus pensamientos vagaban muy lejos. Cooperación cívico-militar, cuidando de la gente. Jejeje. Ni siquiera estaba seguro de lo que acababa de imaginar, pero una sonrisa obscena apareció en su rostro. Deja de sonreír así. Ve al campo de entrenamiento. Hyun le dirigió una mirada furiosa y ladró con frialdad. Tokikake parpadeó. ¿Campamento de entrenamiento? ¿Para qué entrenar? Acabamos de llegar y todo el viaje ha estado lleno de baches. ¿No es demasiado? Hyun agarró la espada dorada que llevaba a la cintura, con los ojos brillando de feroz determinación. Ese bastardo de Daren dijo que quería pelear con nosotros, ¿no? Su rostro se iluminó con un fuego competitivo. Veamos si este Admiral North sea realmente hace honor a su nombre. Como la hija predilecta del cuartel general, mimada, celebrada y de confianza, tenía su propio orgullo y convicciones que defender. Sucursal 321. Campo de entrenamiento. El cielo estaba despejado y la brisa marina era fuerte. El polvo se arremolinaba en el campo abierto. A lo largo de los bordes había filas de estantes para armas, que exhibían todo tipo de armamento, mazas con púas, enormes sables, alabardas y mucho más. Cerca había docenas de blancos de piedra con forma humanoide, y aún más lejos, una hilera de cañones de entrenamiento. En el lado opuesto se encontraba un viejo buque de guerra abandonado. Muchos infantes de marina de la 321ª División ya estaban en medio de su entrenamiento rutinario, pero sus ojos volvían una y otra vez a la figura solitaria en el centro del campo. Daren estaba sin camisa, vistiendo solo pantalones militares negros, haciendo flexiones con un solo dedo en medio del campo. 1997, 1998, 1999, 2000. Tras completar 2.000 flexiones con un solo dedo usando la mano derecha, cambió a la izquierda. 1, 2, 3, 4. Su ritmo era constante, cada repetición se ejecutaba con una forma perfecta, con un sentido del ritmo en cada movimiento. Sus músculos bien definidos y explosivos, combinados con su aura salvaje e indomable, lo hacían parecer un guepardo salvaje listo para atacar. Esta fue la vista que Hyun y Tokikake contemplaron nada más llegar. No esperaba que este tipo se tomara el entrenamiento tan en serio. Hyun irrumpió en el campo, todavía furiosa por dentro, pero tuvo que admitir. Por lo general, los infantes de marina destinados en los 4 mares eran más relajados en cuanto a la disciplina porque estaban lejos del cuartel general y su entrenamiento a menudo implicaba atajos. Aparte de las inspecciones sorpresa ocasionales del alto mando, la mayoría de los infantes de marina en los 4 mares se adaptaron a sus rutinas diarias. Ella no esperaba que Daren, ese bastardo degenerado y depravado, fuera tan duro consigo mismo. Teach, no es tan impresionante. Tokikake se metió las manos en los bolsillos, con el rostro lleno de desdén, aunque su tono denotaba un matiz de envidia. De hecho, él también estaba un poco conmocionado. Tras unos minutos más de observación, Daren completó otras 2.000 flexiones con un solo dedo. ¿Estás aquí? ¿Quieres participar en la formación? Se sacudió las manos con una palmada y le sonrió a los dos. Bajo la luz del sol, el sudor le corría por la mandíbula bien definida y los surcos de su cuerpo musculoso. Junto con su rostro expresivo, creaba una imagen deslumbrante e impactante. No muy lejos de allí, algunas infantes de marina que observaban desde la barrera ya estaban radiantes y sonrojadas. Incluso Hyun tuvo que parpadear. No es de extrañar que Lady Margaret estuviera tan obsesionada con él. No es que ella fuera del tipo que se deja seducir por una cara bonita. Pero el tipo de mujer que le gustaba a Daren era raro entre los marines. Pensó en Sakazuki y Borsalino, luego miró a Tokikake, que estaba a su lado como un matón callejero de poca monta con las manos metidas en los bolsillos. En comparación, ese canalla desvergonzado de Daren de repente le pareció mucho más tolerable. Aún así, no había olvidado por qué estaba allí. Ese imbécil arrogante necesitaba una lección, un recordatorio para que no se volviera tan engreído. No hace falta, Capitán Daren. Estamos aquí para poner a prueba tu fuerza. ¿Verdad, Tokikake? El tono de Hyun era solemne cuando ella se volvió hacia él. No quiero. Parece agotador. A Tokikake se le escapó, pero el brillo asesino en los ojos de Hyun lo hizo enderezarse y cambiar inmediatamente su tono. Eso es, Capitán Daren.
Veamos de qué está hecho realmente usted, el autoproclamado almirante del Mar del Norte. Ah, ¿estás seguro? Una leve sonrisa apareció en los labios de Darren. Ustedes dos son la élite del cuartel general, después de todo. Si esto es una pelea de verdad, necesito que no sean tan duros conmigo. Sus ojos brillaban de interés. Aunque Gion y Tokika, que aún eran jóvenes y estaban lejos del nivel de candidatos a almirante que eventualmente alcanzarían, eran innegablemente talentosos. Prodigios criados bajo la atenta mirada de los altos mandos del cuartel general de la Marina. Como persona originaria del Mar del Norte, Darren sentía una genuina curiosidad por conocer su fuerza. Y lo que es más importante, estaba esperando una oportunidad para darles una paliza a esos dos inspectores del cuartel general. En la Marina, la fuerza lo era todo. Solo dominándolos podía silenciarlos. Si seguían causando problemas y creando confusión, todo se volvería mucho más difícil de controlar. No se preocupe, capitán Darren. Ya que me dio ese cigarro, seré indulgente con usted. Tokika, que sonrió, con los ojos brillando de malicia. De repente, se dio cuenta, esta podría ser la oportunidad perfecta para acabar con ese tipo. Gion desenvainó lentamente la espada Meito de su cintura, con una expresión fría y furiosa. Como la razón la había abandonado, dejó que su espada hablara por ella. Ese bastardo lascivo y depravado estaba a punto de recibir una lección. Los tres, cada uno con sus propios motivos, mostraron sonrisas siniestras. Capítulo 6. El polvo se arremolinaba en el campo de entrenamiento. Darren, Gion y Tokika, que se miraron fijamente desde la distancia, mientras la presión a su alrededor aumentaba progresivamente. La arena amarilla se elevaba en el aire, y las grandes capas que Gion y Tokika que llevaban tras de se ondeaban salvajemente con la fresca brisa marina. Infantes de marina de la 321ª División acudieron rápidamente al lugar, rodeando el patio de la escuela con tal fuerza que ni una gota de agua pudo filtrarse. Tenían los ojos muy abiertos, esperando ansiosamente lo que sucedería a continuación. Subcomandante de la base Momonga, ¿cree que el comandante de la base Darren va a perder? Preguntó un joven infante de marina, mirando a Momonga, que tenía los brazos cruzados. Con su gorra militar puesta, Momonga simplemente sonrió y no dijo nada. ¿Perder? Esa palabra no existía en el diccionario de ese tipo. Más precisamente, la verdadera pregunta era, ¿hasta qué punto esos dos supuestos chicos de oro de la sede central estaban a punto de autodestruirse? Entonces, capitán Darren, ¿contra quién le gustaría luchar primero? Tokika, que preguntó con ansiedad, sacudiendo su cabello, no muy abundante, en un gesto exagerado y ostentoso. Se convenció cada vez más al notar que muchas de las marines de la base 321 le dirigían miradas de admiración. Después de todo, había sido entrenado por varios maestros en el cuartel general, el mismísimo almirante Sengoku había elogiado su talento. Entre sus compañeros, no había nadie que pudiera igualarlo, excepto Gion. Ya podía imaginárselo con claridad, Darren derribado con un solo golpe preciso, y los marines mirándolo con admiración y adoración. Ese pensamiento hizo que Tokika que se riera para sí mismo como un idiota. Darren lo miró y negó con la cabeza. No. Ahorremos tiempo. Ustedes dos vengan a por mí. Tokika que y Gion se quedaron paralizados. Entonces, una oleada de ira inundó sus corazones. Ese tipo, qué tono tan arrogante. De entonces no me culpes por ser grosero. Seré indulgente contigo. Tokika que gruñó entre dientes apretados. Estaba decidido a demostrarle a ese paleto del Mar del Norte lo fuertes que eran realmente los marines en el cuartel general. Dobló ligeramente las rodillas y los músculos de todo su cuerpo se tensaron visiblemente. Estallido. El suelo bajo sus pies se abrió cuando una fuerza descomunal lanzó a Tokika que hacia adelante. Su figura salió disparada como una bala de cañón, precipitándose hacia Darren a una velocidad asombrosa. Este no era el Zoru del Rokusiki de la Armada. Tokika y Gion aún no habían ingresado al campo de entrenamiento de oficiales y todavía no habían aprendido las técnicas sobrehumanas de Rokusiki. Eso fue pura velocidad y potencia explosiva. Los infantes de marina del 321º que observaban cerca jadearon al unísono. Ante sus ojos pareció como si una mancha borrosa pasara rápidamente, y de repente, el teniente comandante Tokika que se desvaneció. En menos de un segundo, recorrió más de 10 metros, llegando antes que el capitán Darren. Con los músculos tensos, le propinó un puñetazo directo en el abdomen a Darren, como un ariete. Sin trucos. Sin fintas. Potencia bruta llevada al límite. Al ver a Darren allí de pie, inmóvil, como si no se diera cuenta del golpe que estaba a punto de recibir, Tokika que soltó una carcajada. Bien hecho. Presumiendo de músculos. Nos alojamos en casa de Lady Marjorie. Actuando con arrogancia como si te importaran los demás. Sea destruido. Estallido. El puñetazo finalmente dio en el blanco, justo en el abdomen definido y firme de Darren. Le impactó de lleno, ondulando con una ráfaga de aire comprimido blanco. Pero la sonrisa de suficiencia de Tokika que se congeló en su rostro. Algo andaba mal. Fue como si hubiera golpeado acero macizo. Darren no se movió. Ni un poquito. No muy lejos, Gion, que estaba lista para desenvainar su espada en cualquier momento, también se quedó atónita. Tokika que levantó la vista sorprendido y se encontró con el rostro tranquilo, aunque algo indefenso, de Darren. Así es. Teniente comandante Tokika que, gracias por contenerse, pero por favor, tómese en serio este combate de entrenamiento. Darren sonrió feliz. La boca de Tokika que se tensó. Tokika que, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar. El rostro de Gion mostró un destello de confusión, y no pudo contener su grito. Tokika que. Apretó los dientes, respiró hondo y tensó los músculos del brazo antes de lanzar otro potente puñetazo a Darren. Auge. Una ráfaga de aire volvió a abrirse paso, y las violentas ráfagas levantaron un torbellino de polvo. Pero Darren, el comandante de la base de la 321ª División, permaneció completamente inmóvil.
Tokikake quedó atónito de nuevo. Esto es Tekkai. Aún no había aprendido Rokuseki, pero sabía lo que era. Una técnica que hace que tu cuerpo sea tan fuerte como el acero. Esta tenía que ser Tekkai, uno de los estilos Rokuseki. El principio en el que se basa el Tekkai es acelerar el flujo sanguíneo y aumentar la activación muscular. Pero lo extraño es que Daren no mostró los signos habituales de tensión que mostraría a alguien que usa Tekkai. Te lo digo, teniente comandante Tokikake, no tienes por qué contenerte. Tengo muchas ganas de ver de que eres capaz, dijo Daren de nuevo, con voz pausada y tranquila. Tokikake, ¿qué demonios estás haciendo? Te dije que lo dieras todo, espetó Gion, enfadado. La expresión de Tokikake se tornó casi llorosa, murmurando para sí mismo, no me voy a contener. Apretó los dientes y, furioso, lanzó puñetazo tras puñetazo contra Daren. Uban. 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 Sus puños cayeron como una tormenta, multiplicándose en innumerables imágenes residuales al impactar contra el capitán de la marina. Los golpes, lo suficientemente fuertes como para atravesar muros de piedra, impactaron en el pecho, el estómago, las piernas e incluso la cabeza de Daren. Pero ninguno lo hizo moverse ni un centímetro. No tuvieron absolutamente ningún efecto. El capitán de la marina permaneció allí inmóvil, como una roca en medio de una tormenta. No funciona. ¿Cómo es esto posible? Tokikake observó atentamente la expresión tranquila de Daren, la leve sonrisa oculta en sus ojos le produjo un escalofrío. Podría ser. Entonces, Daren le sonrió de repente. ¿Es suficiente? Si ya terminaste, ahora es mi turno. Tokikake se quedó paralizado. Un escalofrío penetrante le recorrió las plantas de los pies, subiendo por su columna vertebral hasta el cráneo. Una mano tosca y gigantesca se abalanzó sobre él a la velocidad de la luz, haciéndose cada vez más grande en su campo de visión. Fue tan rápido que no tuvo oportunidad de esquivarlo. El rostro de Tokikake cambió drásticamente. La creciente sospecha en su corazón se convirtió instantáneamente en certeza cuando Daren actuó. Que este tipo es mucho más fuerte que yo. Por favor, no en la cara. Tokikake dejó escapar un grito extraño, pero al instante siguiente, la gran mano lo golpeó directamente en la cara. Bajo la mirada desconcertada de Gion. Bajo la mirada perpleja de los infantes de marina de la rama 321. Bajo la mirada impotente de Momonga. Y bajo el agudo gemido porcino de Tokikake. Daren, sujetando el rostro de Tokikake con una mano, sonrió con malicia y dio un paso adelante. Entonces, le estampó la cabeza a Tokikake directamente contra el suelo. Auge. La tierra tembló violentamente en un radio de 20 metros. Un enorme cráter estalló ante tus ojos, con grietas que se extendieron en todas direcciones. La cabeza de Tokikake estaba enterrada en el pozo, sus piernas, aún calzados, extendidas en el aire, moviéndose de vez en cuando. El polvo se levantó como un dragón que asciende. En ese momento, todos los que observaban se estremecieron e hicieron muecas de horror. Con solo mirarlo, le dolía la cara. Capítulo 7. Maldición. El rostro de Gion cambió drásticamente al verla. Finalmente comprendió, Daren no solo era fuerte. Estaba jugando con ellos. Tokikake era un experto en combate cuerpo a cuerpo y poseía una fuerza física inmensa. Sin embargo, sus ataques no le hicieron ningún daño a Daren. Al contemplar el torso desnudo de Daren, esos músculos cubiertos de cicatrices irregulares, un pensamiento asaltó de repente a Gion. Su defensa física pudo haber alcanzado un nivel inhumano. Incluso en circunstancias normales, su resistencia podría rivalizar con la de Tekkai. Cuando ese pensamiento cruzó por su mente, Gion no dudó. Se lanzó hacia adelante como una mancha rosada. Un feroz espíritu de lucha brillaba en sus ojos, y la hoja dorada que sostenía en la mano resplandecía con una luz penetrante. La situación se había vuelto tan crítica que retirarse ya no era una opción. Ella y Tokikake estaban allí representando al cuartel general de la infantería de marina, y con tantos marines observándolos, tenían que mantener las apariencias, pasara lo que pasara. Cuidado, capitán Daren. En el instante en que su voz resonó, Gion ya estaba de pie frente a él. Su espada dorada rasgó el aire, emitiendo un silbido agudo y explosivo. ¡Bat, humo de melocotón! Un solo golpe. La hoja dorada cayó con fuerza y la sangre salpicó en todas direcciones. Una horrible herida se abrió en el pecho de Daren, y la sangre brotó a borbotones como una fuente. Pero las pupilas de Gion se contrajeron por la impresión. ¿No hizo ningún desvío? Miró al capitán de la marina con incredulidad, momentáneamente atónita. La hoja de su espada estaba profundamente clavada en el músculo pectoral de Daren, pero no podía avanzar más. Entonces ella vio. Una sonrisa. Cruel, satisfecho y con un toque de locura, se inclinó lentamente hacia los labios de Daren con una sonrisa desinhibida. Sentir el aliento de todas las cosas, el reino del corte de acero, ¿eh? Daren lamió la sangre salada de la comisura de sus labios, con la mirada fija en Gion, llena de aprecio. Eres una auténtica genio en el cuartel general. Estás a un paso de convertirte en una verdadera espadachina. En cuanto terminó de hablar, una violenta explosión golpeó a Gion, desgarrándole las mejillas con brutalidad. El aire estalló con un estruendo ensordecedor. ¡Qué rápido! Su rostro palideció e instintivamente levantó la espada para bloquear el ataque. Auge. Una bota militar negra cayó sobre la hoja con tremenda fuerza. Gion sintió una fuerza abrumadora que la golpeó, como si un tren de alta velocidad la hubiera embestido de frente, y salió despedida como una bala de cañón. Las ondas de presión se propagaron a través del aire. Auge. 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 Su cuerpo golpeó varios objetivos de piedra pesada antes de finalmente desplomarse al suelo y rodar cuesta abajo. Fragmentos de metralla caían a su alrededor. La sangre le corría por la comisura de los labios. Le temblaba la mano violentamente mientras empuñaba la espada.
La piel entre el pulgar y el índice se le abrió, y la sangre le corría por la cara mientras un dolor abrasador la consumía. Miró a Darren con incredulidad, con el corazón latiéndole con fuerza como una ola. Este hombre no solo tenía una defensa monstruosa, sino que su fuerza era casi la de un gigante adulto. ¡Ah! Maldita sea. Darren, cabrón. De verdad me has pegado en la cara. Un rugido furioso resonó de repente por todo el campo. Me gano la vida con esta cara. Tokikake, con el rostro hinchado como la cabeza de un cerdo, luchaba por salir del cráter. Jadeaba con dificultad, con los ojos ahora rojos de rabia. Su aura cambió en un instante, como la de una bestia feroz que despierta de un sueño profundo. Pensar que me obligaste a usar ese tipo de fuerza. Deberías sentirte honrado. Inclinado hacia adelante, Tokikake se tambaleó al ponerse de pie. De repente, su uniforme militar se hinchó, y los músculos arrugados que tenía debajo comenzaron a hincharse y expandirse como roca volcánica. Su expresión se volvió salvaje. Chasquido, chasquido. Cuando el poder brotó de su cuerpo, el suelo bajo sus pies se agrietó bajo la abrumadora presión de la energía que liberó. La aterradora escena provocó un cambio en las expresiones de los infantes de marina que observaban. ¡Qué fuerza física tan increíble! ¿Tenía él ese tipo de poder oculto dentro de sí? ¿Qué es esta la genialidad del cuartel general? Se quedaron atónitos cuando el teniente comandante Tokikake, del cuartel general, cargó contra Darren con una fuerza atronadora. Su velocidad aumentó, se volvió más rápida y feroz, casi el doble de lo que era antes. Como un meteorito, se lanzó hacia el comandante de la base Darren. Entonces. Auge. Fue lanzado hacia atrás incluso más rápido de lo que había atacado. Un chorro de sangre escarlata brotó de su boca. Su uniforme quedó hecho jirones por la fuerza bruta. Rodó por el suelo más de una docena de veces antes de desplomarse, acurrucado como un camarón cocido. Tokikake abrió la boca de par en par, jadeando como un pez fuera del agua. Sus ojos, rojos de dolor, se salían grotescamente de sus órbitas. Uf. Un charco de bilis maloliente brotó de su boca, contaminando instantáneamente el aire con su hedor. Silencio. Todo el campo de entrenamiento quedó sumido en un silencio sepulcral. Ante las miradas atónitas de todos los presentes, el recién nombrado almirante del Mar del Norte comenzó a caminar lentamente hacia Gion y Tokikake. Su imponente figura proyectaba una larga sombra bajo el sol abrasador, envolviéndolos a ambos. Al mirar a los dos inspectores que el cuartel general había enviado para vigilarlo, Darren esbozó una sonrisa cálida y radiante. Ustedes dos son talentos de primer nivel en la sede central. Les guiñó un ojo. Contaré contigo de ahora en adelante. Maldita sea. Darren, maldito seas. ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Aún jadeando, Tokikake levantó la cabeza. Sus ojos inyectados en sangre se fijaron con fiereza en Darren. Al oír esto, Darren sonrió de repente, como si recordara algo gracioso. Comparado con los verdaderos monstruos que hay ahí fuera, sinceramente no soy tan fuerte. Soltó una risita y luego miró el corte en su pecho. MMM. El sangrado se había detenido, casi se había formado una costra. Bueno, esa pelea fue muy divertida. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia el otro lado del campo de entrenamiento. El calentamiento ha terminado. Es hora del verdadero entrenamiento. ¿Tokikake y Gion? Se quedaron completamente estupefactos. ¿Esa conversación que acabamos de tener fue solo un calentamiento para ti? Te cortaste. Te estaba sangrando. Ah. Ya casi está curado. Creo que eso lo soluciona todo. Los dos intercambiaron una mirada, con la sorpresa reflejada en sus rostros. Auge. Justo cuando Tokikake y Gion aún se tambaleaban, un profundo y tembloroso estruendo resonó repentinamente bajo sus pies. El polvo y la grava salpicaban el suelo a su alrededor. Al presentir algo, levantaron la vista. Y ante esa visión, sus mentes se quedaron en blanco. A 100 metros de distancia. El hombre que acababa de someter a los dos con pura fuerza bruta ahora sostenía una enorme cadena de hierro negro. La cadena negra y oxidada medía unos 10 metros de largo y llegaba hasta un buque de guerra abandonado en el límite del campo de entrenamiento. Con sus músculos hinchados como roca volcánica irregular. Darren agarró la enorme cadena con ambas manos y arrastró hacia adelante el buque de guerra de tamaño mediano, de 6 metros de altura. Paso a paso. Cada vez que pisaba, sus botas dejaban pequeños cráteres en el suelo. Y con cada paso, el enorme buque de guerra raspaba el suelo, cavando una profunda zanja y sacudiendo la tierra con su peso. Desde donde estaban Gion y Tokikake, solo podían observar. Aquel capitán de la armada, aparentemente pequeño, arrastrando un enorme buque de guerra bajo el sol abrasador, creó una imagen tan sobrecogedora que quedó grabada en sus mentes. Gion y Tokikake se quedaron sin palabras, con la boca abierta, completamente estupefactos. Acaban de llegar al Mar del Norte. Hay muchas cosas que desconocen. En ese momento, Momonga caminó hacia ellos. Contempló la figura distante del capitán de la armada que arrastraba el buque de guerra, con los ojos llenos de una reverencia manifiesta. Antes de que el contraalmirante Sakazuki fuera trasladado al cuartel general, el capitán Darren prestó sus servicios como su ayudante. Las numerosas cicatrices en el cuerpo del capitán Darren, la mayoría de ellas provenían de batallas contra el contraalmirante Sakazuki. Gion y Tokikake jadearon bruscamente al unísono. ¿Esas horribles cicatrices, se las hicieron durante un entrenamiento? Eso no era entrenamiento. Fue un enfrentamiento salvaje y brutal. Un hombre que pudiera sobrevivir a las batallas contra Sakazuki, ese monstruo. Al recordar su anterior sesión de combate, tanto Gion como Tokikake sintieron que se les ruborizaba la cara de vergüenza. Hicieron todo lo que pudieron, pero a ojos de Darren, debió parecerles un juego de niños. Otro monstruo. Tokikake tragó saliva con dificultad y murmuró secamente. El dicho "el Mar del Norte engendra monstruos" ya se había extendido por el cuartel general de la Marina en Marineford durante el último año o dos.
Del más caótico de los 4 mares surgieron 2 prodigios aterradores con personalidades completamente diferentes. Sakazuki y Borsalino. Se graduaron del campo de entrenamiento de oficiales en menos de medio año, y su talento monstruoso y su ascenso imparable les valieron el título de monstruos otorgado por el mismísimo almirante Zephyr. Pero ahora, no pasaría mucho tiempo antes de que otro monstruo emergiera de estas aguas turbulentas. Su nombre era Roller Staren. Capítulo 8. Momonga no pudo evitar sonreír ante las palabras de Tokikake. ¿Monstruo? Tal vez. Me uní a la 321ª división casi al mismo tiempo que el capitán Daren. Lo recuerdo perfectamente, su primer día de entrenamiento fue hace 5 años. Un raro destello de nostalgia cruzó la mirada, normalmente fría y resuelta, de Momonga. En aquel entonces, era muy débil. Con solo correr 10 vueltas al campo de entrenamiento, se agotaba por completo. Necesitaba media hora para recuperar el aliento y volver a levantarse. De entre todos los reclutas de ese año, él era el más débil físicamente. Pero nunca se rindió. Entrenaba todos los días, superando constantemente sus límites físicos. Empezó arrastrando un cañón, luego una pequeña barca para una sola persona. Le llevó 3 años enteros hasta que apenas pudo arrastrar un buque de guerra abandonado 1 metro. Comparado con alguien como el contraalmirante Sakazuki, que es un monstruo nato, el capitán Daren es un monstruo de un nivel completamente diferente. Al oír esto, Shion y Tokikake guardaron silencio. Estallido. Daren dejó caer la pesada cadena de hierro al suelo. De pie bajo el sol abrasador, jadeó con dificultad, su garganta y sus pulmones ardían como si un fuelle los estuviera desgarrando. Sentía que cada músculo de su cuerpo ardía, irradiando un dolor insoportable. Pero este tipo de dolor ya era algo natural para él. Observó el profundo surco que el buque de guerra que había remolcado había abierto en el suelo y calculó a grandes rasgos la distancia. 101 metros. Sí, finalmente batió su propio récord. Volvió a comprobar sus características físicas. Físico, 58.106. Fuerza, 53.837. Velocidad, 57.539. Frota, 71.345. Un incremento de 0,03 en la condición física y de 0,06 en la fuerza. El crecimiento de los atributos se está ralentizando. Creo que es hora de adquirir un buque de guerra más grande. Daren murmuró mientras miraba su panel de datos. Esta fue la mejor manera que encontró para utilizar su talento de percepción, analizar la retroalimentación de cada estadística para evaluar si sus métodos de entrenamiento actuales seguían siendo efectivos. El cuerpo humano es altamente adaptable. La misma carga de trabajo, la misma presión, las mismas rutinas, todo esto puede dar resultados inicialmente, pero a medida que el cuerpo se adapta, el efecto disminuye, hasta que finalmente se estanca. Esa es la ciencia que hay detrás. Antes de venir a este mundo, Daren aprendió que los atletas profesionales también revisan constantemente sus planes de entrenamiento para mantener su progreso. Sobrecarga progresiva, un principio fundamental en la ciencia del ejercicio. Esto significa aumentar gradualmente la carga de entrenamiento dentro del rango tolerable del cuerpo para lograr un mejor rendimiento. Gracias a su aguda percepción, Daren pudo controlar la eficacia de cada ejercicio mediante la retroalimentación de datos. Así pues, aunque otros consideraban su entrenamiento una tortura infernal, un régimen para monstruos, él lo aceptó de buen grado. Porque la respuesta fue instantánea. Con cada flexión, con cada sentadilla con peso, podía ver cómo sus estadísticas aumentaban en tiempo real. Igual que subir de nivel en un juego. Por supuesto, este mundo no era un juego, todo era muy real. Y él comprendía mejor que nadie lo peligroso que era realmente el mundo de los piratas. Por eso entrenó más duro que nadie. Solo entonces podría estar a la par de los verdaderos monstruos del mar. Con su extraordinario talento y esfuerzo sobrehumano, creía firmemente que algún día sería capaz de hacer lo que hizo Barba Blanca. Poseer una fuerza abrumadora y detener un buque de guerra a toda velocidad con sus propias manos. Entonces es hora de comenzar el entrenamiento físico. Cuando su respiración se estabilizó, Daren levantó la vista y asintió con la cabeza a Momonga. Sentía que su cuerpo había llegado a su límite por ese día. Forzar más entrenamiento de fuerza en ese momento no ayudaría, peor aún, podría provocar lesiones ocultas, desgarros musculares o sobrepasar su límite. El capitán Daren me está llamando. Al otro lado del campo de entrenamiento, Momonga les dijo esto a Tokikake y Shion, y luego comenzó a caminar hacia ellos. Pero se detuvo de repente, como si recordara algo. Volviéndose con una sonrisa, añadió. Ah, claro, la cosa se va a poner muy interesante. No parpadees. Tokikake y Shion quedaron momentáneamente atónitos. Momonga no ofreció más explicaciones, solo una sonrisa misteriosa. Aunque no era de los que se entrometían en los asuntos ajenos, por alguna razón, ver a esos 2 miembros de élite del cuartel general de la Infantería de Marina, los llamados elegidos. Con los ojos tan abiertos e impresionados le produjo una extraña sensación de diversión. Para ensamblar. Momonga ladró con frialdad. En menos de 20 segundos, decenas de infantes de marina se congregaron rápidamente en el centro del campo de entrenamiento. Como si hubieran estado completamente preparados de antemano, se dividieron en 2 formaciones organizadas. Auge. Con un fuerte sonido metálico, la primera fila de marines desenvainó sus sables al unísono. En ese mismo instante, los infantes de marina de la última fila alzaron sus mosquetes al unísono. Todos contuvieron la respiración, con la mirada fija en un objetivo. Daren, de pie solo en el centro del campo. Espera, esto tiene que ser una broma. El rostro de Tokikake se contrajo de incredulidad, sus labios se crisparon incontrolablemente mientras comprendía lo que sucedía. Shion tragó saliva con dificultad y dijo con voz seca. Este tipo de entrenamiento, alguien podría morir a causa de él. Antes de que tuvieran tiempo de recuperarse del shock, Momonga ya había dado una orden severa. Ataque. En el momento en que su voz se apagó,
Los infantes de marina en la primera línea atacaron al comandante de la base con una feroz embestida, con sus sables relucientes. Las frías y afiladas cuchillas rebanaron sin piedad todo el cuerpo de Darren. Cabeza, cara, cuello, pecho, espalda, brazos, muslos, garganta. Nadie se salvó. Clan, 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 clan. Pero fue como golpear acero. Saltaron chispas con los impactos, y las cuchillas se astillaron y se hicieron añicos. Tras una sola ronda de golpes, sus sables quedaron destruidos. Los infantes de marina en la primera línea se retiraron rápidamente. Inmediatamente, los infantes de marina de la última fila apretaron los gatillos de sus mosquetes. Ubán, 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 ubán. Una densa lluvia de balas cayó sobre Darren, rebotando y desviándose, dejando profundos cráteres en el suelo. En cuanto cesó la descarga de fuego, los infantes de marina de la retaguardia desenvainaron sus sables y avanzaron. Mientras tanto, las tropas en la línea del frente se reposicionaron y comenzaron a recargar sus mosquetes. Y así continuó la rotación. Cuchillas, disparos e incluso, ocasionalmente, el propio Momonga arrastrando un pesado cañón del arsenal cercano, disparando a Darren durante los intervalos entre los cambios de equipo. Las espadas se hicieron añicos, las armas rugieron, estallaron los cañonazos, una densa humareda y las llamas se elevaron sobre el campo de entrenamiento, levantando nubes de polvo y arena. Desde la distancia, parecía un campo de batalla en pleno apogeo. Tokikake y Gion permanecieron al margen, completamente desconcertados por la aterradora muestra de lo que parecía ser una autodestrucción deliberada. Se quedaron paralizados. Sin Tekkai, sin esquivar, sin bloquear. Ese loco estaba soportando ese brutal ataque con nada más que la fuerza de su propio cuerpo. Esto es algo que un ser humano realmente puede hacer. Al ver al hombre que permanecía de pie en medio de la lluvia de balas y espadas, Tokikake y Gion murmuraron en voz baja. Capítulo 9. Esa noche. En la residencia del comandante de la base de la rama 321. Tras completar su entrenamiento, Darren se lavó rápidamente y salió de la ducha humeante. Se detuvo un instante, contemplando su reflejo en el espejo. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, delgado y poderoso como un depredador acorralado, listo para abalanzarse. Resistencia, 58.418. Fuerza, 53.890. Velocidad, 57.548. Frota, 71.345. La última sesión de entrenamiento de resistencia le había dejado varias llagas recientes, pero la mayoría ya estaban sanando. Pensó que una buena noche de sueño sería suficiente para curarlas por completo. Las últimas lecturas de su percepción lo confirmaron. Su resistencia aumentó en 0,312, alcanzando ahora los 58.418. Un paso más cerca del hito fundamental de los 60 años. El progreso se está ralentizando mucho, parece que pronto tendré que traer algunos cañones pesados de los buques de guerra a los campos de entrenamiento. Darren frunció el ceño al contemplar las gruesas e irregulares cicatrices que cubrían su cuerpo. A medida que la resistencia de su cuerpo se hacía más fuerte, las espadas comunes y los disparos de cañón apenas dejaban marcas. Los golpes de sable y las balas de chispa solo lograban crear tenues líneas rojas en su piel. En el entrenamiento de hoy, la mayoría de las lesiones que sufrió fueron causadas por los disparos de cañón de Momonga. Si quería seguir aumentando su resistencia y capacidad de adaptación a los impactos, Darren sabía que necesitaba aumentar la intensidad de su entrenamiento. Esa era la belleza de su talento para la percepción. Gracias a la información en tiempo real que obtenía de sus estadísticas, pudo controlar con precisión la intensidad, lo suficiente como para superar sus límites sin arriesgarse a sufrir lesiones irreparables o la muerte. Mantuvo su entrenamiento dentro de un límite científicamente calculado. En comparación con el principio, sus estadísticas físicas progresaban mucho más lentamente, pero lo importante era que seguían progresando. Aunque Darren ya había sido ascendido a almirante del Mar del Norte, al mando de todas las fuerzas navales de la región. Poder y autoridad eran una misma cosa. Pero Darren lo entendía mejor que nadie. En ese mar, la fuerza personal era la base de la supervivencia. Su objetivo actual era consolidar el control sobre el Mar del Norte antes de partir hacia el campo de entrenamiento de oficiales en el cuartel general de la Infantería de Marina. Quería que toda la fuerza de la Infantería de Marina del Mar del Norte se convirtiera en su verdadero territorio. Más poder significaba un mejor acceso a los recursos de capacitación. Y con estos recursos, podría aumentar aún más su propia fuerza. Hasta que dominó el Haki, aumentar la fuerza, la velocidad y la resistencia seguía siendo la forma más fiable de hacerse más fuerte. Darren no se consideraba un prodigio ni un monstruo como Sakazuki. Precisamente por eso entrenaba más duro que nadie. Según su análisis, la fuerza promedio de un gigante adulto rondaba los 60 puntos. Cuando su resistencia alcanzaba ese límite, incluso en un estado normal, su cuerpo tenía la durabilidad de un Rokushiki Tekkai. Y ahora, ese objetivo estaba a nuestro alcance. Sí, Darren estaba siguiendo el camino de un monstruo. Sin debilidades. Fortaleza en todos los aspectos. Un nivel de poder tan abrumador que sumía a los demás en la desesperación. Gracias a su talento para la percepción, creía firmemente que algún día alcanzaría la aterradora e inhumana resistencia de alguien como Kaido. Toc, toc. Alguien llamó a la puerta. Darren se puso una bata con naturalidad y fue a abrirla. Comandante de la base Darren. Momonga estaba afuera. El hielo que pediste ya llegó. Darren asintió con una sonrisa. Gracias. Momonga hizo un gesto hacia los dos infantes de marina que estaban detrás de él. Instantes después, estos llevaron varias cajas de hielo a la residencia. Ruido. El hielo frío fue vertido en la bañera de golpe. Los dos marines miraron a Darren con admiración antes de retirarse respetuosamente. ¿Cuál es la situación entre estos dos? Sin dudarlo, Darren se quitó la bata y entró en la bañera llena de hielo, sumergiéndose por completo en el agua helada, mientras preguntaba con naturalidad. Los baños de hielo formaban parte de su rutina.
Tras un entrenamiento intenso, ayudaron a mejorar la circulación, reducir la inflamación, acelerar la recuperación y aliviar el dolor. Momonga miró la bañera llena de agua helada y no pudo evitar estremecerse con solo verla. Al oír la pregunta, una extraña sonrisa apareció en su rostro. Probablemente se sientan desafiados. Están entrenando en las instalaciones ahora mismo. Darren parpadeó sorprendido y luego soltó una risita. Parece que los genios de la sede central aún conservan su orgullo. Pero, de nuevo, su reacción era comprensible. Sin duda, existía una jerarquía de desdén dentro de la Marina. La élite del cuartel general despreciaba las sucursales de la Grand Line, y las sucursales de la Grand Line despreciaban las bases estacionadas en los 4 mares. Y no sin razón, ya fuera por su fuerza, disciplina o equipamiento, los infantes de marina del cuartel general tenían una ventaja abrumadora. Mientras tanto, las bases de los 4 mares, dada su independencia y distancia del mando central, a menudo estaban mal gestionadas y presentaban una disciplina laxa. Tokikake y Gion crecieron en el cuartel general, en el seno de familias prestigiosas y sumamente privilegiadas. Dotados de un talento excepcional, jamás imaginaron que, en un lugar como el Mar del Norte, Darren los dominaría con tanta facilidad y por completo. No es de extrañar que esto haya encendido una llama en su interior. Pero Darren, ¿estás seguro de que su llegada no causará ningún problema? Cuando no había nadie más presente, Momonga, como mano derecha de Darren, le hablaba con claridad. Darren entrecerró ligeramente los ojos. Mis acciones aquí no están precisamente ocultas a la sede central. Esta supuesta inspección es solo una formalidad. El tercer campo de entrenamiento de oficiales está a punto de comenzar. Aunque los puestos ya están cubiertos, aún deben seguir la rutina, mejorar sus currículos y acumular méritos. Si el cuartel general realmente quisiera ir tras de mí, no serían esos 2 novatos. Ya estaría enfrentando el bautismo del vicealmirante Zuru. Momonga guardó silencio por un momento. Simplemente creo que tu postura es muy arriesgada. Tarde o temprano, la sede central podría descubrir algo. Darren negó con la cabeza con una leve sonrisa. El Mar del Norte es muy pequeño. En la sede central apenas se molestan en mirar hacia aquí. ¿Y si descubren algo, qué importa? Hizo una pausa y luego cambió de tema. He oído que Vinsmoke Hudge ha estado causando problemas últimamente. Momonga asintió. Sí. Ha estado haciendo alarde de su poder, expandiendo rápidamente sus fuerzas, liderando campañas militares por doquier y declarando públicamente su intención de decapitar a los reyes de 4 naciones. Incluido el reino de Yadis, para recuperar el control del Mar del Norte. Darren se burló. Parece que ha adquirido armamento avanzado. Debe sentirse intocable. Vinsmoke Hudge ya había colaborado anteriormente con el hombre aclamado como el científico genio adelantado 500 años a su tiempo, Vegapunk. En la trama original, después de que Vegapunk fuera capturado por el gobierno mundial, Hudge huyó de regreso al Mar del Norte con parte de su tecnología. De vuelta en el reino de Germa, utilizó esta tecnología para revivir a Germa 66 y más tarde lideró el infame incidente de la decapitación de las 4 naciones. Masacrando a los monarcas de los 4 reinos del Mar del Norte e inmortalizando el evento en un enorme mural. Le envía a alguien con un mensaje. Adviértele que Germa 66 no puede operar libremente en el Mar del Norte. Puede que el cuartel general solo esté cumpliendo con su deber al realizar esta revisión, pero no permitiré que el juez sumerja a la región en el caos bajo mi supervisión. Dio unos golpecitos con el dedo en el borde de la bañera. El gobernante del Mar del Norte no es Germa 66. Momonga asintió, pero dudó, ocultando claramente algo. ¿Algo más? Darren la miró de reojo. Tras pensarlo un momento, Momonga habló lentamente. Ha surgido un nuevo grupo en el Mar del Norte, poderoso y excepcionalmente brutal. Ya han destruido a varias familias mafiosas muy conocidas, como la familia Gallón, y se han hecho cargo de sus operaciones. Envié gente a investigar sus antecedentes. Algo no cuadra. Respiró hondo y su expresión se tornó sombría. El líder de este grupo es un niño. Ni siquiera tiene 10 años. Su nombre es... Momonga exhaló lentamente. Don Quijote do Flamingo. Capítulo 10. Don Quijote do Flamingo. Al oír el nombre, Darren se quedó paralizado por un instante, y luego una extraña expresión apareció en su rostro. Como persona que había emigrado al extranjero, desconocía por completo ese nombre, de hecho, le sonaba como un trueno. Un futuro miembro de los 7 Shichibukai, el infame Toffee. El mayor intermediario del mundo de Lampa, que controla más de la mitad de las rutas comerciales ilegales del mundo, Joker. Públicamente, el rey de Dressrosa, en secreto, un aliado de Kaido de las Bestias y una figura clave en la alteración del equilibrio de poder mundial. Sin embargo, en aquel entonces, el sistema Shichibukai aún no se había establecido. Kaido de las Bestias aún no se había convertido en uno de los 4 emperadores que gobernaban el Nuevo Mundo. Y Doflamingo no era más que un mocoso engreído que acababa de llegar al Mar del Norte con algunos seguidores, intentando aumentar su poder. Sí, ese mocoso tiene pasado. Momonga habló vagamente, con un rastro de aprensión en su tono. Darren se rió y fue directo al grano. No es más que un dragón celestial que perdió sus privilegios. Ahora anda suelto por el Mar del Norte como un perro callejero, mordiendo todo lo que encuentra a su paso. Momonga le lanzó una mirada penetrante a Darren. Después de tantos años trabajando con él, sabía que Darren era un hombre temerario que se regodeaba en el caos. Pero aún así, su flagrante desdén por los nobles mundiales, los dragones celestiales, seguía dejando a Momonga con una sensación de impotencia. Te lo estás tomando con demasiada calma, suspiró. Aunque Doflamingo haya perdido el derecho a vivir en Merigeoise, lo cierto es que todavía corre sangre de dragón celestial por sus venas. Ahora que ondea la bandera de los piratas de Don Quijote, es evidente que pretende expandir su influencia aquí en el Mar del Norte. Incluso podría establecerse en la región. Esto podría echar por tierra todo lo que hemos construido en los últimos años. Parecía visiblemente preocupado.
Darren, ¿deberíamos informar de esto al cuartel general de la Marina? Técnicamente, Doflamingo había izado una bandera pirata, y como marines estacionados en el Mar del Norte, tenían el deber de reprimirla. Pero su identidad como dragón celestial complicó mucho más las cosas. Darren guardó silencio por un momento. Doflamingo era sin duda un problema. En la línea temporal original, este lunático incluso se atrevió a robar el tributo celestial. Gracias a su herencia de dragón celestial, obligó al gobierno mundial a ceder y otorgarle el título de Shichibukai. Los marines también desconfiaban de él. No se atrevían a actuar precipitadamente debido a sus antecedentes. Por supuesto, el vicealmirante Zuru intentó derrotarlo varias veces y le causó muchos problemas. Más tarde, Doflamingo incluso huyó al ver su nave de guerra. Pero esto solo sirve para demostrar que Doflamingo seguía allí, libre. Con la fuerza que Zuru poseía como marine veterana, incluso si no estaba al nivel de Garpo Sengoku, podría haber aplastado y capturado fácilmente a un Doflamingo aún inmaduro. Y, sin embargo, ella lo dejó escabullirse una y otra vez. En pocas palabras, todo se reducía a una sola cosa, su linaje de dragón celestial. No, déjame a ese mocoso. No tienes que preocuparte por él ahora. En cuanto a la sed, me imagino que el viejo Sengoku no podrá quedarse quieto mucho tiempo. Momonga asintió y se dio la vuelta para abandonar la propiedad. Darren permanecía inmóvil en el agua helada, sumido en sus pensamientos. En un momento dado, levantó la mano. Un tenue arco eléctrico parpadeó entre sus dedos, y al instante siguiente, un campo magnético invisible y aterrador se extendió repentinamente a su alrededor. Entonces, se desarrolló una escena increíble. Una moneda salió flotando del bolsillo del pantalón militar que colgaba cerca y se mantuvo suspendida firmemente sobre la palma de la mano de Darren, como si fuera guiada por alguna fuerza extraña e invisible. Cualquiera que hubiera presenciado esto se habría quedado impactado. Con un simple movimiento de sus dedos, la moneda de metal giró y danzó con gracia en la palma de su mano como una ágil mariposa. Tipo de paramecia, Hiki no Mi. En la historia original, esta era la habilidad de la fruta del diablo de Supernova Eustace Kid, un miembro de la peor generación. Genera campos magnéticos, magnetiza metales y permite al usuario manipular el magnetismo y controlar eléctricamente todos los objetos metálicos, como el hierro. Este era un trofeo que Darren obtuvo durante una purga de la mafia. En cuanto confirmó que se trataba de la Hiki no Mi que pertenecía a Eustace Kid, se la comió sin dudarlo. La Hiki no Mi era una fruta con un inmenso potencial de desarrollo y un poder prácticamente ilimitado, pero Kid, ese idiota, la convirtió en una broma. Podría haberse convertido en una figura elegante y autoritaria como Magneto, pero en cambio jugaba con chatarra como si fueran Lego y Gundams. Un fruto divinamente destinado, completamente desperdiciado. Al menos a ojos de Darren, si se desarrolla correctamente, el poder de la Hiki no Mi rivalizaría fácilmente con el de cualquier fruta logia de primer nivel. Naturalmente, esto se convirtió en la mayor ventaja de Darren. Con eso en mente, cerró los ojos lentamente. Yacía en el agua helada, con el campo magnético invisible extendiéndose en todas direcciones. La moneda de metal flotaba y giraba a su alrededor, emitiendo ocasionalmente débiles chispas eléctricas de color púrpura. Bajo los efectos del campo biomagnético, las heridas de su cuerpo sanaron rápidamente. Sus músculos palpitaban y se contraían rítmicamente por todo su cuerpo. Esta era una nueva habilidad que había desarrollado recientemente gracias a la fruta Hiki. Al sumergir el cuerpo en un campo biomagnético de alta intensidad, es posible acelerar la recuperación y mejorar gradualmente las capacidades físicas. Es evidente que, incluso con su fuerte físico, solo podía aguantar unas 3 horas en ese campo. Cuanto más tiempo pasaba, más intensa se volvía la presión y el dolor. Si sobrepasaba los límites de su cuerpo, sus órganos internos sufrirían daños irreversibles. El tiempo pasó. Dentro del efecto del campo magnético, Darren podía sentir cómo sus características físicas aumentaban cada 10 minutos. Físico más 0,01. Fuerza más 0,01. Velocidad más 0,01. Al día siguiente, Darren se puso un uniforme militar nuevo e impecable y se echó una amplia capa sobre los hombros. En cuanto entró en el despacho del comandante de la base, vio a Tokikake tumbado en el sofá, con profundas ojeras y bostezando sin parar. Evidentemente, había pasado la noche entrenando y estaba completamente agotado. Darren se rió para sí mismo, parecía que realmente había irritado a aquel tipo. Buenos días, teniente comandante Tokikake. Buenos días, murmuró Tokikake con voz soñolienta. Luego, como si finalmente se hubiera dado cuenta de que su voz era escuchada, se levantó del sofá temblando. No la cara. Adoptó una postura defensiva, con los brazos cruzados firmemente delante de la cara. Intentando proteger su sustento, ¿eh? Darren no pudo evitar reírse y negó con la cabeza. Relájate. Sé que tienes confianza en tu apariencia. Tokikake la miró con cautela antes de bajar lentamente los brazos. Un poco avergonzado, enderezó el cuello y soltó un resoplido frío. Es bueno que sepas cuál es tu lugar. Hizo una pausa y añadió, en cuanto al entrenamiento de ayer, ya sabes que no di lo mejor de mí. Quiero decir, eres el jefe supremo del Mar del Norte. Si te derroto delante de todos tus subordinados, no quedará bien parado. Darren sonrió con complicidad. Por supuesto. El teniente comandante Tokikake es un genio en el cuartel general. ¿Cómo podría yo ser rival para usted? Sacó una caja de puros y le dio uno a Tokikake. Por supuesto. Exclamó Tokikake sonriendo, visiblemente complacido por el halago. Con una mano en la cadera, aceptó con orgullo el cigarro con la otra. Oye, Darren, ¿dónde conseguiste ese puro? Es de primera calidad. Ni siquiera en la sede central lo ven mucho. Mientras hablaba, Tokikake encendió su cigarro y dio una calada con satisfacción. Darren se sentó a su lado, cruzó una pierna sobre la otra y encendió un cigarrillo también para él. Tengo de sobra. Si le interesa, teniente comandante, haré que le envíen una caja. ¿Una caja?
La mano de Tokika que temblaba, sus ojos estaban muy abiertos como si se hubiera quemado. No era un paleto ignorante. Se trataba de puros de lujo elaborados exclusivamente para la nobleza, con tabaco cultivado en plantaciones de las islas Ballywood, en el Mar Amarillo. Cada uno costaba más de 50.000 belly. Una caja contenía 10. Una caja completa contenía 20 cajas. Y esto significa que una caja valía más de 10 millones de bellies. Y como teniente comandante, su salario anual ni siquiera alcanzaba los 2 millones. ¿De dónde demonios sacó Darren tanto dinero? Fin del video.